Nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así. No es un relato de terror, aunque vaya a sonar exactamente como uno. Para mí es más bien un informe, un intento torpe de ordenar lo que pasó, solo para no convencerme de que todo fue un invento de mi cabeza. Me llamo Laura, y cuando acepté el trabajo del que voy a hablar, yo era la persona más racional que conocía. Psicóloga, acostumbrada a distinguir entre percepción y realidad, entre memoria y fantasía. Lo repito porque es importante. Yo era de esas personas a las que los amigos llaman cuando necesitan una opinión objetiva. Por eso dije que sí. El anuncio parecía casi absurdo en pleno siglo XXI. Decía: se busca cuidadora residente para 2 menores en casa de campo. Buen sueldo, discreción absoluta. El tutor no participará en el día a día y no desea ser contactado, salvo en caso de emergencia real. Lo leí 3 veces. Pensé que habría algún truco. Pedí los datos, revisé el nombre del tutor, lo busqué en internet, en registros públicos. Tenía dinero, viajes, conferencias, una empresa. Todo encajaba con el perfil de alguien demasiado ocupado como para encargarse de 2 niños. Pensé, solo es un tipo rico que necesita a alguien responsable y no quiere dramas. Acepté la entrevista en una cafetería concurrida, en plena ciudad. Nada fue raro. Él llegó puntual, con traje oscuro, reloj caro, ojeras de quien vive entre vuelos. Me habló de sus sobrinos, de la muerte de los padres, del colegio caro, de su agenda complicada. Habló poco de sí mismo y demasiado de los niños. Eso incluso me pareció una buena señal. Pero hubo una condición que me hizo dudar. Y la repitió 2 veces. Si aceptas, necesito que te ocupes de todo. No quiero llamadas cada 2 días. No quiero informes. No quiero preguntas. Confío en tu criterio. Si hay algo grave, de vida o muerte, llamas a este número. Nada más. Su calma fue tan segura que sonó razonable. Yo ya había trabajado con familias sobreprotectoras, padres obsesionados con cada tos del niño. Esto era lo contrario. Independencia total. Responsabilidad total. Firmé. 1 mes después, un coche me dejaba en un camino estrecho, de tierra húmeda, donde el móvil había perdido señal hacía media hora. El conductor me ayudó con las maletas, señaló el sendero bordeado de árboles y se despidió diciendo: desde aquí se llega andando. Son unos minutos. Lo primero que recuerdo es el olor. Tierra mojada, hojas, un toque de moho. El silencio era tan denso que podía oír el crujido de mis botas como si fuera exagerado. A medida que avancé, la casa apareció entre los árboles. Más grande de lo que imaginaba. Una mezcla rara entre construcción antigua y partes nuevas demasiado blancas, pegadas a muros de piedra oscura. Había luces encendidas en la planta baja. 2 ventanas abiertas, cortinas claras moviéndose apenas. Por un segundo pensé que había alguien detrás del vidrio, pero resultó ser mi propio reflejo. Lo atribuí al contraste de luz. En la puerta me esperaba Ana, la mujer que hacía un poco de todo. Cocina, limpieza, compras. Me recibió con una sonrisa nerviosa, como si estuviera aliviada de que por fin hubiera llegado. Los niños están arriba, me dijo. Tenían muchas ganas de conocerte. Los niños. Había leído sus nombres en el contrato, pero oírlos en voz alta los hizo reales. Martín, 10 años. Clara, 8. Subí las escaleras con la sensación clara de estar empezando algo importante. No tenía miedo, sentía más bien responsabilidad y entusiasmo por hacerlo bien. La primera impresión de ellos fue peligrosa, por lo perfecta.
Eran guapos de una forma casi irreal. No la belleza de catálogo, sino esa presencia que vuelve más bonita cualquier habitación. Ojos grandes, modales impecables, esa forma de observarte como si ya hubieran decidido quién eres antes de hablar. Me abrazaron sin reservas. Clara tomó mi mano. Martín me hizo preguntas directas sobre cuánto pensaba quedarme, qué me gustaba hacer, si me daba miedo estar tan lejos de la ciudad. No me da miedo, respondí. Me gusta el silencio. Él sonrió de una forma extraña, como si hubiera confirmado algo. Los primeros días fueron, en apariencia, perfectos. Rutinas simples, clases por la mañana, juegos, paseos, tareas, cenas tranquilas. Ana y yo nos organizábamos casi sin hablar. Había pocas personas más. Un jardinero viejo que venía 2 veces por semana y un hombre de mantenimiento que siempre parecía de paso. La casa, sin embargo, imponía. Había zonas reformadas, modernas, con luces LED y enchufes nuevos. Otras salas seguían intactas, pasillos largos, puertas cerradas, un torreón antiguo unido por una escalera estrecha que nadie parecía usar. Cuando pregunté por esa parte cerrada, Ana solo dijo: «No hace falta usarla. Bastante tenemos con limpiar lo demás». Yo habría dejado el asunto ahí, si no fuera por lo que ocurrió la tercera noche. La tercera noche, después de acostar a los niños, salí al pasillo para ir a mi habitación. Eran casi las 11. El piso crujió bajo mis pasos, ese sonido típico de madera vieja. No había viento, no había televisión encendida. Y de pronto escuché algo que al principio quise interpretar como un error de percepción. Un paso más, igual al mío, pero una fracción de segundo después. Me detuve. Silencio. Mi mente racional intentó actuar. Hice una lista mental de explicaciones. La madera dilatándose, un eco extraño, algún animal. Volví a caminar, ahora más despacio. Un paso, 2, 3, y otra vez, detrás de mí, exactamente igual. Un paso, 2, 3. Me giré rápido, con más irritación que miedo. Esperaba ver a Martín fuera de la cama, o a Clara jugando, o a Ana saliendo de alguna habitación. Pero el pasillo estaba vacío. Las puertas cerradas, la luz amarilla iluminando la pared. Solo mi propia sombra alargada. Respiré hondo y decidí no decir nada. Era demasiado pronto para empezar a contaminar el ambiente con paranoias. Me dije que si volvía a escucharlo, lo registraría con calma y buscaría una causa física. Esa misma noche, ya en la cama, tomé el móvil, sin señal como siempre, y abrí la aplicación de notas. Escribí: Día 3. Ruido de pasos sincronizados en el pasillo, probablemente la madera. Revisar de día. No era miedo, era método. Y sin embargo, mientras escribía, tuve la impresión nítida de que alguien estaba de pie justo al otro lado de la puerta. Quieto, escuchando. No el sonido del bolígrafo contra el papel, sino la vibración leve del colchón cuando me movía. No fui a comprobarlo. Dormí mal, pero no fue insomnio. Fue una sucesión de microsueños interrumpidos por la sensación, absurda lo sé, de que alguien pasaba frente a mi puerta, muy despacio, arrastrando los pies. Cada vez que abría los ojos, el corredor parecía sostener el silencio de forma artificial, como si la casa contuviera el aliento.
A la mañana siguiente, ya con luz, fui al pasillo y golpeé el suelo con el talón. Salté un poco, intenté recrear el ruido. Nada coincidía. Ana pasó detrás de mí con un cesto de ropa y me miró de reojo. ¿Todo bien? Sí, mentí. Solo reviso algo. Ella no insistió. Era como si supiera cuándo no preguntar. Los niños estaban radiantes ese día. Martín, especialmente. Tenía una energía extraña, contagiosa, pero también inquietante. Me pidió hacer las clases afuera. Dije que sí. Mientras Clara dibujaba, Martín me observó con una expresión que no supe interpretar. ¿Dormiste bien?, preguntó demasiado casual. Más o menos. ¿Y tú? Yo siempre duermo bien. La respuesta era normal. El tono no. Por la tarde quiso mostrarme la casa a su manera, un recorrido privado. Pasamos por la cocina, la sala donde nunca se usaba la chimenea, un pasillo lleno de fotos antiguas donde nadie sonreía. Luego me llevó hacia la escalera trasera, camino al ala vieja. Aquí no vamos, dije sin pensarlo. Hasta hoy no sé por qué dije no vamos. Como si la decisión no fuera solo mía, sino una protección para todos. Martín sonrió. Ana dice lo mismo. ¿Le haces caso? A veces. Quiso seguir subiendo. Cuando me negué, miró hacia arriba como si esperara ver algo. No vi nada, pero sentí una presión en el aire, como si ese tramo superior no compartiera el mismo clima que el resto de la casa. Clara se cansó y bajamos. Intenté atribuir mi malestar al cansancio, al aislamiento, al peso del trabajo. Pero sabía que no era eso. Y entonces, durante la cena, ocurrió algo que aún hoy me cuesta racionalizar. Los niños hablaban entre ellos. Yo servía jugo cuando Clara se quedó mirando un punto detrás de mí. No era una mirada infantil o distraída. Era fija, reconocedora. Y sonrió. No a mí, a algo detrás de mí. Me giré tan rápido que la jarra casi cayó. No había nadie, solo las cortinas, el mueble, la luz. Volví a mirar a Clara. ¿Qué miraste recién? Parpadeó como si volviera de un pensamiento ajeno. Nada. Pensé que te habías movido, pero no había mirado mi altura. Había mirado más arriba, a la altura de un adulto. Esa noche fui hipervigilante, aunque me negaba a admitirlo. Cuando los acosté y ajusté la lámpara tenue, Clara volvió a hacerlo. Miró el rincón más oscuro de la habitación y dijo: «No quiere que apagues». Me quedé inmóvil. ¿Quién? Ella sonrió, esa sonrisa que no era para mí. Él. Los niños dicen cosas. Los niños inventan. Me repetí todo eso. Apagué igual. Esa noche no escribí nada. No pude. Tenía la sensación absurda, pero creciente, de que si intentaba registrar algo, esa presencia vendría a escucharme de nuevo. Me dormí tarde, abrazando la almohada. En algún momento desperté con la sensación helada, física, real,
de que alguien estaba inclinado sobre mí. No vi nada, pero el aire olía a humedad, como si alguien empapado hubiera estado ahí. A la mañana siguiente desperté con la garganta seca, con esa sensación vaga de haber soñado algo que no dejaba imágenes, solo una huella física, como cuando alguien te habla al oído, y aunque no recuerdas las palabras, todavía sientes el frío del aliento. Me lavé la cara varias veces. No iba a permitir que la sugestión me dominara. Tenía 2 niños a mi cargo, una casa enorme y una mente entrenada para distinguir percepción de delirio. Me repetí eso mientras hacía café, mientras revisaba tareas, mientras ayudaba a Clara a buscar un muñeco que, según ella, él había movido durante la noche. Ese él empezó a aparecer demasiado seguido. Martín lo nombraba sin nombrarlo. Clara lo miraba sin señalarlo. Ana evitaba ciertos pasillos sin explicarlo. Y yo intentaba mantener un mapa mental. Hechos verificables contra impresiones irracionales. Lógica contra lo otro. Pero la lógica se rompe cuando la propia casa parece empeñada en demostrarte que estás equivocada. Aquella tarde, casi al anochecer, todo empezó a inclinarse hacia algo que ya no podía ignorar. Habíamos terminado las clases y los niños jugaban en el jardín. Ana ordenaba la cocina. Yo revisaba mi móvil sin señal, como siempre. De pronto escuché risas, pero no risas normales. Eran más agudas, como un eco que no coincidía con la distancia ni con el tono de sus voces. Salí al jardín. Clara corría detrás de Martín, pero no lo miraba a él. Miraba hacia arriba, hacia el tejado del ala vieja. Y entonces lo vi. No era una figura completa. Ojalá lo hubiera sido. Era apenas el recorte oscuro de una silueta, inclinada hacia adelante en el borde del tejado, observando a los niños con absoluta intención. Grité sus nombres. Los 2 se detuvieron en seco. Cuando levanté la vista otra vez, la silueta había desaparecido. Corrí hacia ellos. Martín me miró con una mezcla de desafío y diversión. No susto. Nunca susto. ¿Por qué gritas así?, preguntó como si la exagerada fuera yo. ¿Había alguien en el tejado?, pregunté todavía con el corazón acelerado. Ambos negaron, sin duda, sin miedo. ¿Estaban jugando con alguien?, insistí. Martín sonrió de una manera que, al recordarla, todavía me molesta. Si hubiera alguien, dijo, tú lo sabrías. No entendí si era burla, verdad o amenaza, pero me temblaron las manos. Esa noche la casa estaba más fría. La temperatura bajó sin motivo. Ana lo comentó mientras guardaba la loza. Las tuberías hacen ruidos raros cuando cambia el clima, dijo, esforzándose por sonar tranquila. Pero yo ya no pensaba en tuberías. Después de acostar a Clara, fui a la habitación de Martín. Estaba sentado, sin cerrar la cortina, dejando ver la oscuridad exterior, negra y compacta. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, seguro. Se me miró largo rato como evaluando algo dentro de mí. Él también te vio, dijo por fin. Sentí un golpe seco en el estómago. Martín, ¿quién? El hombre del tejado. No sabía si agradecer la confirmación o temerla. Pero antes de que pudiera decir algo, él añadió, pero no te preocupes, a ti no te quiere. No pude evitar preguntar,
¿Y a quién quiere? Él respondió con total calma. A nosotros. Salí de su habitación con la piel erizada, y en el pasillo, en la oscuridad, sentí algo más que silencio. Era como si la casa misma se expandiera en la noche, como si estirara sus rincones para escuchar. Volví a mi cuarto, cerré la puerta, puse el escritorio contra ella, absurdo, pero necesario, y me quedé sentada en la cama con la luz encendida. No escribí nada. Ya no sentía que algo estaba afuera. Sentía que estaba adentro. Dormí con la luz prendida, aunque eso no sirvió de nada. A veces la luz solo obliga a las sombras a esconderse en rincones más íntimos, lugares donde la razón no alcanza. Desperté cerca de las 6, antes de que Ana golpeara la puerta avisando el desayuno. Había un olor extraño en la habitación. No era humedad normal. Era algo más salado, más denso, mezclado con un toque metálico. Revisé las paredes, el suelo, las ventanas. Nada lo explicaba. Abrí la puerta. El pasillo estaba helado. Fui a las habitaciones de los niños. Martín ya estaba despierto, pensativo, mirando por la ventana. Clara dormía enroscada en las mantas, como si huyera de un viento invisible. La mañana pasó sin incidentes visibles, pero la sensación de ser observada era distinta. No desde lejos, desde dentro del propio espacio que ocupaba. Como si cada vez que entraba a una habitación, algo se detuviera un segundo después. Al mediodía, mientras Clara pintaba y Martín hacía una lista de tareas, cosa que nunca había hecho, escuché un golpe seco en el piso de arriba. Un sonido vertical, firme, justo encima del comedor. ¿Qué fue eso?, pregunté. Ana apareció en la puerta, tensa. Seguro es el viento, dijo sin mirar hacia arriba. No había viento. Subí sola. El aire estaba más pesado, como si costara respirarlo. La luz de las ventanas era mínima. Revisé una habitación vacía, otra llena de cajas, y luego el pasillo largo hacia el torreón. Cuidadoso, todo que estaba no podía ser un animal, hasta que escuché un leve arrastre del torreón. La puerta estaba fría, casi húmeda. Pensé en abrirla. Y fue entonces cuando escuché la respiración detrás. Suave, punto prolongada. Como si la puerta fuera solo una membrana delgada entre mi vida y algo más. Bajé las escaleras de inmediato. Cuando llegué al comedor, Ana me vio tan pálida que dejó caer un paño al suelo. ¿Qué pasó?, preguntó casi sin voz. «Hay alguien arriba», dije sin controlar el temblor. Martín, que estaba sentado en la mesa, me sostuvo la mirada. Esa calma suya, demasiado adulta, demasiado firme, era más perturbadora que cualquier ruido. «No debería subir sola», dijo él, con una suavidad que no correspondía a un niño. «¿Por qué?», pregunté casi rogando por una explicación. Pero Martín no respondió. Y Clara, a su lado, bajó la cabeza hacia su dibujo, como si hubiera oído algo prohibido. Decidí mantenerlos en la planta baja durante la tarde. Estábamos los tres en la sala grande, con las cortinas abiertas, dejando entrar la luz gris del día. Parecía una tarde normal, hasta que Clara dejó caer el lápiz. «Está aquí», susurró, mirando hacia el pasillo. Mi corazón dio un vuelco. Miré hacia allí. No había nada, pero Clara no estaba mirando todo el pasillo. Miraba la parte baja, cerca del suelo, como si eso estuviera asomándose apenas desde la esquina, observándonos desde un ángulo imposible. Martín se levantó sin prisa. «No pasa nada», dijo. «Solo quiere vernos». Ese vernos me heló la espalda.
La puerta del pasillo estaba abierta. La oscuridad parecía más densa, no sombra normal, sino ausencia de luz. Y entonces ocurrió algo pequeño, pero definitivo. La pelota de Clara, quieta junto a la pared, rodó hacia nosotros. Despacio, muy despacio, como empujada por un dedo invisible. Mi mente intentó aferrarse a una explicación racional. ¿Desnivel? ¿Una corriente de aire? ¿Vibración? Pero la pelota rodó contra la inclinación del piso. Tomé a Clara del brazo. Vamos a otro cuarto. Ahora, Martín no se movió. No tenemos que irnos, insistió. Él no quiere hacernos daño. ¿Quién es él?, pregunté, incapaz de disimular el temblor. Martín bajó la mirada. Su voz fue un murmullo. Él es el que estaba antes. Sentí la piel erizarse desde el cuello hasta los brazos. Antes significaba permanencia. Significaba que nunca se había ido. La casa volvió a crujir, justo detrás de nosotros. Ana apareció corriendo, pálida, respirando rápido. «Laura, baja, por favor. Hay algo que necesitas ver». Su voz no era de alarma, era de derrota. La seguí hasta la cocina. Sobre la mesa, la ventana que yo había cerrado 20 minutos antes estaba abierta. La cortina se movía con un aire gélido, y en el vidrio empañado había un dibujo hecho con un dedo. Un dibujo infantil, un círculo grande. 2 ojos, una sonrisa torcida, el típico rostro simple que dibuja un niño cuando quiere representar a alguien. Pero lo que me paralizó fue la firma debajo. MQ. No conocía ese nombre. No lo había visto jamás. Nadie lo había mencionado. No existía en ningún documento, en ningún registro. Y aún así, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un estremecimiento seco, como si una corriente helada me recorriera la columna. Ana retrocedió un paso. «Eso no estaba hace un rato», susurró. Me acerqué al vidrio. El dibujo empezaba a evaporarse, pero aún se veía la sonrisa torcida y las letras temblorosas. Había sido hecho con un dedo mojado. Eso era lo peor. La humedad no venía del interior, sino de una mano húmeda que había tocado el vidrio desde dentro de la cocina. No pude explicar nada. Ana me miraba buscando una respuesta racional que nos devolviera la calma. Pero no pude dársela. Por primera vez desde que llegué, mi mente no logró fabricar una teoría coherente. «Cierra la ventana», dije finalmente. Ella obedeció de inmediato. Los niños bajaron unos minutos después. Clara fue directo hacia la ventana, como si supiera que algo había pasado allí. Martín se quedó en la puerta, en silencio. Cuando Clara vio el dibujo, no se sorprendió. Fue como si lo reconociera. «Es de él», dijo. «Siempre lo hacía así». Me arrodillé frente a ella. «Clara, ¿quién es él?» Ella señaló las iniciales. El que vivía antes en el Torreón. Antes de que pudiera reaccionar, Martín intervino. «No deberías preguntarle eso». Su tono fue frío, firme, adulto. La tarde siguió cargada de tensión. Cada ruido se amplificaba. Cada sombra parecía más larga. Cada rincón oscuro tenía una presencia distinta. Era como si hubiera dejado de caminar por una casa y empezara a caminar por los límites de algo vivo. Al caer la noche, cuando fui a darles las buenas noches, Martín dijo algo que me dejó sin aliento. «No ignores si vuelve a llamarte». «¿Qué quieres decir?» «Él te llamó anoche», respondió. Noté cómo se me congelaba el pecho. Clara asintió abrazando a su muñeco. «Lo escuché», dijo en un susurro. «Te estaba diciendo que fueras arriba». No dormí. No podía. Me quedé sentada junto a la puerta, con las luces encendidas, escuchando.
escuchando el silencio lleno de algo contenido, algo que esperaba. A las 3 de la madrugada, la temperatura bajó de golpe. La lámpara parpadeó una vez, y entonces lo oí. Un golpe suave en la madera, justo afuera de mi puerta. No era agresivo, era un llamado. 1, silencio. Otro, silencio. Un tercero, más tenue. Me quedé paralizada. Cuando el tercer golpe desapareció, sentí otra cosa. Un movimiento lento, un desplazamiento de aire. La certeza de que esa presencia se inclinaba hacia la rendija inferior de la puerta, intentando mirar hacia adentro. No escuché respiración. No vi sombra. No hubo pasos alejándose, pero supe que estaba allí y que después dejó de estar, sin irse. Me quedé despierta hasta el amanecer. A las 7 abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Pero en el suelo había una marca nueva. Una huella de humedad, como la de un pie descalzo que se evapora después de unos segundos. No era pequeña, no era infantil, era la huella de un adulto, y estaba orientada hacia mi puerta. Me quedé mirando esa huella como si fuera un mensaje. No era grande, pero tampoco pequeña. Era humana, y no humana al mismo tiempo. Los bordes estaban irregulares, como si la planta del pie no hubiera estado completamente apoyada, o como si algo en su forma no coincidiera del todo con un pie normal. La toqué con la punta del dedo. Estaba fría, no húmeda, no mojada. Fría, como si hubiera sido dejada por algo sin temperatura propia. Ana apareció detrás de mí con un balde en la mano. Se detuvo al ver lo que yo miraba. No dijo nada, pero su silencio lo dijo todo. Ella también lo veía. No debería seguir subiendo al ala vieja, dijo de pronto. No había mencionado el torreón. No había dicho una sola palabra sobre la respiración detrás de la puerta, ni sobre el llamado nocturno. Y aún así, ella sabía. Ana. ¿Quién vivía ahí antes? Tragó saliva. Tanto que pude verlo. Un hombre, respondió. Trabajaba aquí. Murió hace años. ¿Cómo murió? Su silencio fue peor que cualquier explicación. Martín apareció en el pasillo, descalzo, con una expresión que no tenía nada de infantil. No tiene importancia, dijo. Él sigue aquí igual. Ana dejó caer el balde. Yo ni siquiera reaccioné. Entonces el sonido volvió. Desde arriba, pasos, pero no eran pasos normales. Eran desplazamientos suaves, irregulares, como si alguien caminara cargando un peso extraño, o como si algo en la forma de sus pies no encajara con los escalones. Subían y bajaban por el torreón. Se detenían justo sobre nuestras cabezas, se movían, se arrastraban. Permanecían quietos demasiado tiempo. No era imaginación. No era madera, era algo moviéndose. Miré a Martín. «Tú lo escuchas», dije. Asintió, sin miedo. ¿Y Clara? También, pero no quiere admitirlo, porque a veces la sigue cuando baja las escaleras. Sentí un vértigo seco. Clara apareció justo entonces, como si hubiera sido llamada por su nombre. Estaba al final del pasillo, con el cabello revuelto y los pies descalzos. Levantó la mano y señaló hacia lo alto de la escalera vieja. Está ahí. No quise mirar, pero miré. No había figura, no había cuerpo, pero el aire estaba distorsionado, más oscuro, como si algo invisible ocupara espacio físico y la luz evitara tocarlo. En ese instante entendí algo que no había querido aceptar. La casa no estaba embrujada. La casa estaba habitada.
por alguien que nunca se había ido. Ana tomó a Clara del hombro y casi la arrastró hacia la cocina. Martín se quedó firme, sin mostrar miedo. «No quiere hacerte daño», dijo, «pero quiere que entiendas». «¿Qué quiere que entienda?» Martín bajó la mirada. «Que no te metas, que no subas». Una corriente fría bajó desde la escalera, como una exhalación. No era viento. Era una advertencia. La tarde se volvió larga y silenciosa. Pasé horas en la sala principal, intentando ordenar mis pensamientos. Intentando rescatar la lógica, aunque estuviera rota. Era como intentar recomponer un vidrio quebrado solo con las manos. Los niños no salieron a jugar. Ana no cantó en la cocina, como jamás dejaba de hacer. Nadie quería estar en los pasillos. Al anochecer empezó el golpeteo desde el torreón. Suave al principio, rítmico, luego 2 golpes más fuertes, y después un silencio tenso, absoluto. 20 minutos después, los golpes se oyeron en el pasillo del piso de arriba. 10 minutos después, en el corredor junto a mi habitación. 5 minutos después, en la puerta que llevaba al sótano. Era como si algo estuviera recorriendo toda la casa. Despacio, metódico, buscando. Y entonces lo entendí. No me buscaba a mí, buscaba a los niños. Corrí hacia sus habitaciones. Clara dormía inquieta, murmurando palabras sin sentido, como si respondiera a alguien que yo no podía ver. Martín estaba despierto, sentado, mirando la ventana. ¿Lo oyes?, preguntó. Sí. Va a bajar, dijo con tranquilidad. Ya casi termina arriba. Mi garganta se cerró. Martín, ¿qué quiere? Tardó unos segundos. Lo mismo que quería antes. ¿Qué quería antes? Entrar. La casa crujió detrás de nosotros. El crujido no era normal. Era peso, peso real. Algo descendía por la escalera vieja. El crujido en la escalera no se parecía a ningún ruido anterior. No era madera vieja acomodándose. No era un animal. Era peso bajando. Me quedé paralizada, con una mano aún en el marco de la habitación de Martín, sintiendo cómo el aire cambiaba de densidad. Era como si la casa hubiera inhalado profundamente, conteniendo el aliento. Martín no parecía sorprendido. Solo se levantó despacio, como si esto fuera inevitable. «Ya viene», dijo. Mi reacción fue instintiva. Tomé su brazo y lo empujé detrás de mí. «No te muevas». Él no protestó. No tenía miedo. Yo sí. Yo sentía un frío reptando por mi columna, un temblor en los dedos, una certeza insoportable. Si esa cosa llegaba a la planta baja, algo irreversible podría pasar. Fui hacia la habitación de Clara. Ella estaba sentada en la cama, completamente despierta, mirando la puerta abierta, como si estuviera viendo a alguien parado allí. «Clara», susurré, «ven conmigo, ahora». Ella negó lentamente. «Él no quiere que bajemos». «No importa lo que él quiera, ven». No alcancé a acercarme. La casa volvió a crujir, pero esta vez el sonido vino desde más abajo. La presencia, esa cosa que aún no había visto por completo, ya estaba a la mitad de la escalera vieja. Podía oírla. No pasos claros, sino deslizamientos, como si su peso no fuera firme, como si apoyara los pies de forma incorrecta. Cada sonido bajaba un peldaño más. Martín me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. «No puedes dejarlo entrar a la planta baja», dijo. «¿Por qué?» Tardó unos segundos. «Porque ahí fue donde pasó antes». Un vértigo me nubló la vista. No tenía toda la historia. No sabía qué significaba antes. Pero los niños hablaban como si ya lo hubieran vivido. El siguiente sonido me arrancó cualquier duda.
Un roce largo, húmedo, arrastrándose por la pared del pasillo. Mi cuerpo reaccionó solo. Tomé a Martín con una mano, levanté a Clara aunque ella resistiera, y empujé a los dos hacia mi habitación. Cerré la puerta de un golpe y arrastré el escritorio para bloquearla, como la noche anterior. El silencio que siguió no fue alivio, fue espera. Algo se detuvo justo del otro lado de la puerta. No golpeó, no habló, no respiró. Solo estaba allí. Los niños se aferraron a mí. Clara temblaba. Martín respiraba rápido, pero no parecía asustado, solo resignado. Y entonces lo escuché. No golpes, no pasos. Una exhalación larga, profunda, como si estuviera aspirando el aire que salía desde debajo de la puerta, como si quisiera olernos. Después, un sonido más bajo, más espeso, un roce en el suelo, acercándose a la rendija inferior. Algo se detuvo justo allí. La temperatura bajó tanto que pude ver mi propio aliento. La lámpara parpadeó una vez. Y entonces ocurrió lo peor. La sombra. No una sombra humana. No una forma clara. Era la insinuación de una cabeza inclinada, proyectada en el suelo, justo frente a la rendija, como si estuviera agachándose para mirarme desde el otro lado. Clara sollozó. Martín cerró los ojos, yo apreté sus manos. La sombra permaneció así durante una eternidad suspendida, aunque fueran segundos. Y entonces retrocedí, no oí pasos alejándose, no oí nada, solo dejó de estar. Pasé el resto de la noche despierta, con la espalda apoyada en la puerta. Cuando amaneció, bajé lentamente, dejando a los niños encerrados en mi habitación. La casa estaba fría, demasiado fría. En el pasillo de la planta baja había marcas nuevas. Huellas húmedas, grandes, irregulares. Entraban desde la escalera y se detenían frente a la puerta principal. Solo se detenían. No seguían hacia afuera. No volvían hacia arriba, como si quien las dejó hubiera estado allí un tiempo, observando, y luego se hubiera disuelto en el aire. Ana estaba en la cocina. Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban. ¿Lo viste?, preguntó apenas me acerqué. Negué con la cabeza. Pero estuvo aquí, dijo. Lo sé. No respondí. No podía, porque en ese momento comprendí algo que antes no se me había permitido entender. No se había ido. Solo había cambiado de lugar. Cuando salimos de la casa al amanecer, yo llevaba a los niños detrás de mí, casi empujándolos, sin atreverme a cerrar la puerta. No quise mirar hacia las ventanas del piso superior. Tenía demasiado miedo de encontrar una figura allí, inmóvil, observándonos. O peor, una figura que reconociera. Nunca volví a entrar. Nunca volví a ver al tutor. Nunca supe qué había pasado antes. Y desde entonces, cada noche, cuando apago las luces de mi casa, siento lo mismo. Que en algún rincón, en algún pasillo, en alguna ventana donde el vidrio refleja apenas mi sombra, hay un punto exacto donde la oscuridad es más densa. Como si esperara, como si me conociera, como si recordara que una vez estuve en la suya. Nada volvió a ser normal, y no puedo asegurar que todo haya terminado, porque algunas noches, cuando el silencio es absoluto, escucho un sonido que ya conozco demasiado bien. Un golpe suave, paciencia infinita, en algún lugar de la casa.